Hola, ¿cómo están amigos y hermanos que nos sintonizan? Sean bienvenidos a este inicio de estudio de la Palabra de Dios, un tema importantísimo, extremadamente importante, el tema de la educación. Y queremos en esta ocasión iniciar este primer tema. Invitamos al pastor Mark Chambers. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Muchas gracias, ¿Está contento? hermano Miguel. Estoy muy bien, muy feliz para tener este privilegio para acompañarte en este estudio hoy. Amén. ¿Qué le parece, pastor, si antes de estudiar y aprovechar el tiempo, nos dirige con nuestros televidentes con una pequeña oración? Gracias por el privilegio. Oremos. Padre Celestial, grande es tu nombre y tu persona y tus propósitos más allá de nuestras concepciones. Y hoy, Padre, vamos a escudriñar tu palabra para ver vislumbres de estos propósitos. Ayúdanos con el Espíritu Santo, sin cual ayuda no podemos ver correctamente. Ayúdanos, oh Padre, nosotros aquí, yo y Miguel, y para los también que van a mirar este programa, que que cada uno de nosotros llegamos a la iluminación de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Amén. Gracias, pastor. Bien, en este primer tema, el tema general es la educación. Y durante mucho tiempo, por lo menos desde mi punto de vista, ha sido un poco polémico, o diría bastante polémico, por las diferentes perspectivas de la educación, especialmente cristiana. Nuestro tema se llama la educación en el jardín del Edén. Vamos a volver al origen de la inauguración de lo que es una verdadera educación. Y también vamos a tocar un poco acerca de la intromisión de otra educación. Quiero comenzar leyendo el libro de Job, capítulo 36, versículo 22, donde nos habla que el maestro de maestros, el excelso, el que todo lo conoce, el que todo lo puede, Dios nos dice, he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? Así que no es hombre el que nos enseña. Y en el propósito de esta serie, se puede decir, es que Dios nos enseñe, que Dios sea nuestro maestro. Quiero leer una pequeña cita de este libro, y podemos recomendar este libro, Estudios sobre la Educación Cristiana, Sutherland y Dr. P.T. Magandine. Este libro debería estar en la biblioteca de todo adventista. Es un pequeño libro poderoso para poder entender mejor la educación. Quiero leer una cita que nos dice en el primer capítulo: la iglesia que triunfa es aquella que rompe el yugo de la educación mundana y aquella que desarrolla y practica los principios de la educación cristiana. Ahora quiero leer una cita de Elena G. de White, que nos dice: ahora como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si fallamos en comprender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de los cielos. Extremadamente importante. Así que es como decir invariablemente que la obra de educación y la obra de redención es lo mismo. Es interesante. Por eso mencionaba, puede ser, para muchos ha sido polémico, por la misma razón de que tiene una relación estrecha con la redención. Así que, pastor, quiero hacerle una primera pregunta. ¿Qué es educar? ¿Qué es educar? O educación. Educación es el deber a preparar el hombre para llegar a sus funciones
las funciones que Dios tenía para él en el primer lugar. Y esta preparación requiere que el hombre sea enseñado en respecto a lo que Dios requiere de él, en respecto a sus responsabilidades y sus libertades y los límites de ellos. Y también involucrar una enseñanza del hombre a las capacidades que está adentro de sus límites o adentro de su alcance. ¿Y con qué propósito es importante la educación? ¿Perdón? ¿Cuál es el propósito de la educación? El propósito de la educación es igual al propósito de la creación del hombre, para reflejar la gloria de Dios. Entonces la educación tiene como meta apoyando o incapacitar o empoderar el hombre para dar el mayor reflejo de la gloria de Dios o el carácter de Dios en su propio Restaurar vida. la imagen, Sí. el carácter de Dios en el hombre. Muy bien, gracias, pastor. De nada. Ahora quiero preguntarle, ¿qué es una escuela bíblica? Una escuela bíblica. Una escuela bíblica es una escuela que toma como el fundamento y el gran regla de toda enseñanza, de toda avanza en el asunto de educación como norma o instrumento de prueba. Significa que todas las lecciones que el estudiante va a estar expuesto deben ser un reflejo de los mismos conceptos y ideas que encontramos en la Biblia. Y si no viene directamente de la Biblia, deben ser probados para ver si es un reflejo de principios bíblicos. Amén. Si nosotros vamos al primer libro de la Biblia, Génesis, el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, que es, digamos, el centro de este primer tema, Dios instituyó o inauguró una escuela, aunque no era una escuela bíblica en este sentido, pero era una escuela de educación. Quiero, por favor, pastor, que nos ayude a recordar cómo fue, cómo funcionaba, y finalmente vamos a hablar también de la desgracia que sucedió. En la primera escuela, encontramos en Edén. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, que versículos 7 y 8, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí el hombre que había formado. Ahí vemos que la primera escuela fue en Edén. ¿Y dónde fue Edén? Dice que Edén no era la huerta, pero la huerta fue plantado o sembrado en Edén, en el oriente de Edén. Entonces Edén era lo que Dios creó aquí en la tierra. Todo el Edén, lo que está diciendo todo el es Edén que no toda era la tierra creada era Edén. Era Edén. Y hubo un huerto especial. Y Dios formó y preparó una huerta en un lugar en Edén, en el oriente de Edén. Y allí Él puso el hombre que había formado. Entonces, la escuela de Edén fue una escuela jardinario. Era un jardín
donde Dios pone el hombre. Entonces ahí vemos que la primera escuela tiene que ver con 3 cosas. Número 1. Dios, el hombre y la naturaleza. Dios, el hombre y la naturaleza. ¿Y cuál fue el primero en relación al hombre? ¿Qué deben ser primero para el hombre? Dios. Porque aquí en versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, Dios primero. El maestro. El hombre es un producto de la obra de Dios. Entonces, en todo, Dios es primero. Luego vemos la formación del hombre. ¿Sí? Y el hombre tiene una relación con Dios. Y también tiene un mandato para relacionar a la creación de Dios. Entonces, Dios primero tiene el primer lugar en su relación y luego su relación con la naturaleza basado en su relación con Dios. ¿Cómo entendemos eso? Dios creó al hombre de la polvo. Él tiene un cuerpo que viene de la naturaleza. Pero lo que viene de la naturaleza solo no es lo que constituye toda su vida. En realidad, solo lo que viene de la naturaleza constituye su cuerpo. Pero su vida constituye algo más. Porque él no tenía vida, aun cuando tenía su cuerpo, no tenía vida. Hasta que Dios sopló en su nariz el aliento de vida. Y él llegó a ser un ser viviente. Entonces, en conexión con la vida humana, tenemos estas 2 cosas. Su cuerpo natural, que viene de la naturaleza, y su conciencia, que tiene que ver con su vida, su capacidad para relacionar, para relacionar a su ambiente o a Dios. Sin el soplo de Dios, él no tiene esa capacidad. Entonces la vida del hombre tiene que ver con la naturaleza y la unión de lo que viene de la naturaleza y lo que viene de Dios. Entonces, cuando Dios sopló en la nariz de Adán, ¿qué fue su primer pensamiento? Idea, concepto, sentido de conciencia, de vida, de realidad. Fue Dios mismo. Su primera vista en vida fue el rostro de la gloria de Dios en su Creador, en la cara de su Creador. Adán tuvo conocimiento de Dios, no por la naturaleza. A veces escuchamos eso, es un error. El conocimiento de Dios que Adán tuvo no viene de la naturaleza, viene de Dios mismo, viene de una revelación directa. Una revelación abierta de Dios a sus ojos, a su sentido. En realidad, el soplo que estaba en Adán viene de Dios y era de Dios, como Job dice en Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me da vida. Entonces, ahí podemos entender que la naturaleza humana es íntimamente conectado con Dios y la naturaleza. Y si vamos en esa escuela de Edén, esa escuela de Edén fue construida sobre ese fundamento, que el hombre debe vivir en armonía, primero, con Dios y armonía con la naturaleza, con el resto de la creación. Y los dos van a estar confirmando el otro. La gloria de Dios que Adán vio fue impresionado en su conciencia. Que todas las cosas que Adán vio después eran cosas que le hablaban de Dios. Que él vio en la naturaleza. Entonces, cuando él vio un árbol, él podía ver en el árbol vislumbres de la gloria de su primera vista, que fue Dios. Amén. Cuando él vio un animal, él podía ver vislumbres de la gloria de Dios perfecta que él vio en su primera
primera visión de que era Dios. Entonces, la gran revelación que él tuvo primero de Dios, él tuvo también reflejos de esa gloria en todo lo que él vio en la naturaleza, para acordarlo, para traer siempre a recordar su comienzo y la realidad que su vida, la vida que él tiene, es una vida en Dios. En él vivimos, movimos y tenemos nuestro ser. Amén. En el capítulo 3 de Génesis hay un pero muy grande. Todo lo que ha mencionado es hermoso. Pero, ¿qué sucedió? La serpiente era astuta. Había un serpiente en el jardín. Uno se puede preguntar, ¿y de dónde salió? ¿De dónde salió? Fue una criatura de Dios. Era hermoso. Pero, ¿por qué? Es que esa serpiente fue criado por Dios, bueno, pero fue utilizado por alguien que no era bueno. Y ahí Apocalipsis capítulo 12, que es una clave, o tiene una clave de conexión con Génesis 3, porque en Génesis 3 vemos una contención entre el dragón o el serpiente, la mujer y su semilla. Y en Apocalipsis 12, ahí vemos la mujer y embarazado, a punto de traer una semilla en el mundo, y el serpiente o el dragón esperando para destruir su semilla. Hay una conexión entre los dos. Y Apocalipsis 12... Rápidamente hagamos la conexión. Sí, versículo 9 dice que mostrarnos la identidad de ese serpiente. Dice, versículo 7, Apocalipsis 12, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamó Diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, lo que fue malo en Génesis 3 no fue el serpiente, pero fue el gran dragón quien estaba utilizando el serpiente. Y esa serpiente antigua, que realmente es un dragón, ¿no? Uh-huh. Pero atrás de ese animal había una mente, una inteligencia sobrenatural, que fue arrojado, que cayó del cielo en una gran batalla y llegó aquí para engañar. Y engañó, la Biblia dice, todo. Significa que el que fue responsable para engañar Eva no es el animal, la bestia del campo, el serpiente, pero él quien estaba utilizando la boca y los ojos y las capacidades de ese animal, Satanás. Cuando ese personaje, que es Satanás, interviene ahora aquí, podemos llamarlo otro maestro. Sí. ¿Qué sucedió después cuando este maestro, con sus engaños y mentiras, trató de imponer su educación, podemos decirlo así? Es interesante, ¿no? Como Génesis 3 mostró sus acciones bien sutil. Como él entró con una pregunta a la mujer que estaba andando solo en esa parte de la huerta este día. Después que había escuchado que hay un árbol en el medio de la huerta donde no deben ese individuo comer. No sabía lo que Dios había... Él no sabía lo que Dios le iba a decir a Adán y Eva antes de que lo pronunciara a ellos acerca del árbol. Él sabía. Por eso él podía decir, ¿con qué Dios ha dicho? No comáis de todo árbol de la huerta. Uh-huh. Él sabía. Y él tenía ese plan para mover a Adán y Eva a desobediencia. ¿Cuánto se perdió con esa desobediencia? Todo.
que ellos tenían antes? Tenía conocimiento o no tenía conocimiento. Teniendo. O todo el conocimiento estaba solo en ese árbol de conocimiento. El árbol de conocimiento del bien y del mal. Eso significa que no tenía conocimiento y solo podía alcanzar el conocimiento a través de ese árbol. No, tenía conocimiento. Y en realidad tenía conocimiento del bueno, pero no tenía conocimiento del malo. Y ahora esta es la educación de maldad, de pecado. Entonces, cuando ellos toman cuando Eva toma ese fruto a la sugerencia del serpiente, Sugerencia. ¿sí? Ella toma una decisión para negar todos los mandatos de Dios, que era solo uno. Dios solo da una restricción a ellos, no comer ese fruto. Entonces ella echó afuera completamente el mandato de Dios y aceptó la sugerencia de un extranjero. Un maestro de engaño. Y él llegó a ser su nuevo maestro, porque él era quien estaba mandando. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio libertad de elegir, libre albedrío, como se dice. ¿Sí? ¿Qué sucede ahora con todas las cosas que son perdidas? ¿Perdieron también su libre albedrío o su libertad de elegir? Well, en primer lugar debemos pensar por un momento qué significa que Dios da a Adán y Eva libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? El libre albedrío es, en esencia, es la capacidad que Dios da al hombre para hacer su propia elección. Dios tiene una voluntad y la voluntad de Dios es supremo en todo el universo. Dios creó a Adán como hijo y como siervo. Significa que su trabajo, su responsabilidad es para vivir en armonía con la voluntad de Dios. Mientras él está ejercitando su voluntad en armonía con la voluntad de Dios, Adán está haciendo la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Pero él fue creado para tener gozo haciendo la voluntad de su maestro. Amén. Pero él no fue creado como esclavo. Si él fue criado como esclavo, significa que él no va a tener la capacidad de decir a su maestro, no. Pero él fue criado como siervo, como un agente libre. Significa que el libre albedrío significa que en cualquier momento, en cualquier día, Adán tenía la capacidad para ejercitar su voluntad a decir a Dios, no. Aunque eso no es la mejor decisión, pero él tiene la capacidad a rehusar la voluntad de Dios, a rehusar, a someter su voluntad de Dios. Él no fue creado como un automata, un robot, pero fue creado con un agente libre. Tiene capacidad a someter a la voluntad de Dios, pero también la libertad a decir al gran creador mismo, no. Y lo hizo desgraciadamente. Pero cuando él cayó, él perdió el libre albedrío. ¿Qué él perdió cuando cayó? Perdió todo. Perdió la vida, perdió la promesa, perdió la herencia de vida. Y perdió la libertad. Y perdió la libertad. ¿Por qué perdió la libertad? Porque llegó a ser esclavo de un nuevo amo. Y su primer amo era bueno, Dios. Y la bondad de Dios era lo que da la libertad en el primer lugar. Pero el nuevo amo no es bueno. Entonces, cuando él cayó bajo el mandato de Satanás, en el hecho que Satanás no es bueno, no quiere que Adán sea tratado como hijo o como siervo, pero quiere tratar a Adán como esclavo. ¿Qué es un esclavo? Alguien que no tiene voluntad. Solo obedece la voluntad de otro. Solo obedece la voluntad del otro en todo asunto. Entonces, Satanás no da a Adán, Adán y Eva y su familia como esclavos, libertad a decir a él,
No, en ningún caso. Entonces el hombre en la caída quedó como esclavo. Y por eso él está en gran problema. ¿Por qué? El esclavo no puede ser su propia voluntad, todo puede tener capacidad de hacer la voluntad de su amo. Y esa es la diferencia entre Adán bajo el gobierno de Dios y Adán ahora bajo el gobierno de Satanás. Y ahora toda la familia de Adán está caída. Estamos bajo, naturalmente hablando, estamos bajo el gobierno de Satanás. Y para que el hombre volver a tener libertad para ejercer su voluntad, él debe tener capacidad de decir no a Satanás. Pero en su naturaleza, él no tiene capacidad. El hombre no es nacido con una enemistad contra Satanás. No, el hombre es nacido en amistad. Significa que los gustos, los designios de Satanás son los gustos del hombre. Como el hombre antes de su caída, los designios de Dios, la voluntad de Dios era el gusto del hombre, pero en la caída fue el reverso. ¿Cómo Dios pretende ahora restaurar todo lo que se perdió? Entonces, brevemente, solo voy a leer aquí que dice 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. ¿Quién es eso? Jesús. Mediante el Cristo, Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Todo lo que fue perdido puede ser restaurado. No algunos. El hombre no perdió algunas cosas en el caído. Él perdió todo. Y en la redención, el hombre, Dios no está restaurando algunas cosas. Dios está restaurando todas las cosas, como leemos en Apocalipsis. Y mira, yo he hecho todas las cosas nuevas. Amén. Entonces, ahora, en la redención en Cristo, el hombre es recapacitado a decir no a Satanás. Amén. A decir sí a Dios. A llegar a tener gozo de nuevo en la voluntad de Dios, no solo en la voluntad de su antiguo amo, Satanás. Ahora el hombre nuevo, mira ese versículo, es tan maravilloso. Dice, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo llegamos a ser participantes de la naturaleza divina? Por medio de Jesucristo. ¿Tenemos la naturaleza divina por naturaleza? ¿Automáticamente? ¿Innato? No. Esa naturaleza divina debe ser implantado en nosotros por una obra milagrosa, porque somos nacidos con una naturaleza distinta, la naturaleza caída, que está en enemistad contra Dios, según Pablo en Romanos 8. Entonces, esa naturaleza divina, llegamos a ser participantes en eso, en Cristo Jesús, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y luego él comenzó a hablar sobre añadir a ciertas cosas. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, la piedad afecto fraternal, y afecto fraternal amor. Amén. Todas estas cosas vienen en un orden. Esas cosas no tenemos mandato para buscar estas cosas afuera de la búsqueda de la naturaleza divina. Estas cosas no son compatibles con el hombre natural. Si el hombre no recibe
en primer lugar, una nueva naturaleza, la naturaleza divina, la naturaleza espiritual. Él no tiene capacidad para alcanzar a estas virtudes y para mejorarlos y perfeccionarlos. Es solo Dios viviendo y obrando en el hombre puede llevar al hombre a virtudes verdaderas. Por medio de su Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu Santo. Amén. Por eso Jesús dijo a Nicodemos, excepto que nacer de nuevo, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. Amén. Muchas gracias, Pastor Mar, por esta hermosa reflexión acerca de la educación. Dios le bendiga y esperamos verlo en un próximo estudio. Ok. Gracias. A ti, amigo querido, gracias por habernos acompañado. Quiero leer para terminar una cita que encontramos en el libro de la educación de Elena G. de White que nos dice: la obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo de su cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevara a cabo el propósito divino por el cual los seres humanos fuimos creados. Este es el objetivo de la educación, el gran propósito de la vida. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos en la próxima.